Samsung anunció mucho más temprano su nuevo teléfono, el Galaxy S23 y S23 Plus, y en este video estaremos comparándolo con el modelo del año pasado, el Galaxy S22, para decirte qué cosas cambiaron y cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar. Así que, comencemos. Este año Samsung volvió a cambiar el diseño de su modelo más básico y le dio uno más similar al diseño que encontramos en el S22 Ultra. Esto significa que ahora no tendremos el borde alrededor de la cámara que vimos en el S22 y S21, sino que los lentes de la cámara estarán de forma individual en la parte trasera. En realidad esto es un excelente punto para poder unificar y darle un poco de un diseño más moderno a la línea Galaxy S23, pero no considero que sea un factor para decidir entre un teléfono o el otro. La pantalla este año en el S23 regular sí recibió un cambio sustancial que no vimos el año pasado, mejor brillantez. Ahora este modelo, al igual que el S23 Plus, tiene una pantalla con una brillantez de hasta 1750 nits. Otro cambio sería en la tecnología de protección de esta pantalla, ya que ahora tiene el nuevo Gorilla Glass Victus 2, que supuestamente puede resistir mejor las caídas. Por lo demás, sí son muy similares el S23 y S22, ya que ambos tienen un panel de 6.1 pulgadas con una resolución de 1080p y que se puede actualizar a 120 Hz. Creo que el incremento en la brillantez de la pantalla es un punto bastante bueno para el Galaxy S23 por encima del Galaxy S22 regular, pero no considero que sea un factor únicamente y súper sustancial para elegir un teléfono sobre el otro, al menos que seas una persona que trabaje constantemente en las afueras o que necesite un teléfono con una pantalla sumamente brillante. En esta área es donde se empieza a poner interesante esta comparativa, ya que ahora los Galaxy S23 llegan con el Snapdragon 8 generación 2 versión Galaxy, el cual ofrece mejor desempeño de CPU y hasta 41% mejora en gráficos. Este procesador también permite la función de trazado de rayos o Ray Tracing para mejorar la experiencia de juegos. Ahora bien, es este mismo procesador el cual le dará un mejor desempeño en las fotos al Galaxy S23 por encima del Galaxy S22, ya que tiene un mejor sistema de procesamiento de imágenes, así que en ese apartado gana un poquito el Galaxy S23. No obstante, hay otro factor también importante dentro del Galaxy S23 que no vemos en el S22, ya que Samsung colocó un mejorado sistema de enfriamiento en este teléfono para que entonces el procesador se pueda mantener en su pico de desempeño sin tener que bajar revoluciones para poder enfriarse. En realidad, en las cámaras ambos teléfonos son muy similares, con su cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara ancha de 12 megapíxeles y una telefoto de 3x con 10 megapíxeles. El cambio en realidad está en la cámara frontal de estos teléfonos, ya que ahora en el Galaxy S23 es de 12 megapíxeles. El Galaxy S22 tenía una cámara frontal de 10 megapíxeles y aunque el incremento es de solamente 2 megapíxeles en el Galaxy S23, debemos recordar que la cantidad de megapíxeles no significa calidad, ya que entonces Samsung también colocó un sistema mejorado de procesamiento de fotos en esta cámara frontal, también mejoró la calidad de los píxeles de esta cámara frontal, así que por lo menos en este apartado el Galaxy S23 es mejor que el Galaxy S22. Gracias al nuevo procesador y mejoras en la cámara, Samsung por primera vez en este Galaxy S23 permitirá grabar videos en 4K a 60 cuadros por segundo con la tecnología de Super HDR en la cámara frontal y también en la cámara trasera, algo que el pasado modelo no podía hacer. También Samsung mejoró el sistema de capturas de videos en 8K para que pueda funcionar con mayor detalles y mayor resolución, así que en este apartado sin duda alguna el Galaxy S23 supera al modelo del año pasado. Gracias al procesador, el Galaxy S23 es más eficiente, 20% mejor que el S22.
Sin embargo, otra razón por la cual el S23 es mejor que el S22 en cuestión de batería es porque este es más grande, ya que el modelo regular brincó a 3900 mAh versus los 3700 del S22, mientras que en la línea Plus el S23 ahora tiene 4700 mAh de batería, mientras que el pasado modelo cuenta con una pila de 4500 mAh. Ahora bien, aunque vimos diferencias en la parte de la cantidad de batería entre los diferentes modelos, cabe la pena recalcar que no hay diferencias en el proceso de carga, ya que el Galaxy S22 y S23 se cargan a 25 watts, mientras que entonces los modelos Plus de ambas líneas de teléfonos se cargan rápidamente a 45 watts. Aquí es otra área donde por lo menos el Galaxy S23 Plus tiene una ventaja sustancial. El S23 regular comienza en 128 GB, aunque tiene la oportunidad de tener 256 GB. No obstante, este año el S23 Plus empieza en 256 GB, mientras que el año pasado el S22 Plus comenzaba con 128 GB. Por tal razón, este año el S23 Plus puede ofrecer una opción con 512 GB, algo que el S22 Plus no puede ofrecer, ya que lo máximo que tiene de almacenamiento son 256 GB. En la parte del RAM realmente no hay diferencias entre estos modelos, ya que toda la línea Galaxy S23, S23 Plus y también Galaxy S22 y S22 Plus llegan con 8 GB de RAM, así que si quieres tener 12 tendrías que brincar al modelo Galaxy S23 Ultra o S22 Ultra. Aunque no creo que muchas personas compren un teléfono u otro solamente por los colores, el Galaxy S23 y S23 Plus llegan en negro, crema, verde y lavanda, mientras que el S22 está disponible en negro, rosa, lavanda, verde y blanco, aunque el S22 Plus no llega en el color lavanda. Al menos en Estados Unidos los precios de los nuevos teléfonos no aumentaron, ya que comienzan al mismo precio que el año pasado. El S23 está disponible desde $800, el S23 Plus en $999. Sin embargo, este año el Galaxy S23 Plus y S23 Ultra comienzan en 256 GB, algo que no vimos en la línea S22. Obviamente un año del lanzamiento del Galaxy S22, sin duda alguna lo podrás conseguir a un precio reducido, pero luego de esta comparación, ¿cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar? En realidad, de forma general, el Galaxy S23 no es un brinco sustancial cuando lo comparamos con el Galaxy S22, aunque sí hay algunos detalles importantes, como por ejemplo la diferencia en la brillantez de la pantalla, como también en la parte del procesamiento de las fotos de la cámara frontal. También el procesador y el desempeño de batería y eficiencia de este procesador ayudará a que el Galaxy S23 sea un poco mejor que el Galaxy S22, así como también el nuevo sistema de procesamiento, ya sea de fotos como también de videos. Ahora bien, diría que el Galaxy S23 no vale la pena comprarlo si lo comparamos con el Galaxy S22, pero cuando consideramos el modelo Plus, considero que sí es una mejora bastante buena con el modelo anterior, ya sea por todas las cosas que mencioné aquí anteriormente y el hecho de que llega con el doble de almacenamiento en su modelo base. Y en realidad con eso hemos llegado al final de esta comparativa de estos teléfonos. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cuál de estos dos teléfonos te piensas comprar tú, el S23 o S22. Y si te gustó esta comparación, déjame un like aquí y suscríbete para que veas más videos como este. Nosotros aquí tendremos estos teléfonos muy pronto en el estudio, así que asegúrate de prender la campanita para que seas de los primeros en enterarte cuando publiquemos ese video. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.